Pedirles un fuerte aplauso para la siguiente expositora, Silvia Molina, boliviana, investigadora y autora del libro, quien estará desarrollando el tema El puente Rurrenabaque-San Buenaventura, el BID y los intereses internacionales en el Amazonas. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Lo que voy a desarrollar acá es el proceso que nos lleva a partir del puente Rurrenabaque-San Buenaventura, que ya el anterior expositor, Augusto, con el que habíamos trabajado mucho en relación a este proyecto, expone la acción desde lo local en relación a toda la lucha, toda la idea que tenía Rurrenabaque y San Buenaventura respecto al proyecto, pero ahora vamos a irnos un poco más allá, como otros intereses, financiamientos, en qué confluye este proyecto. Por eso, además de tocar un poco la participación del BID dentro de este proyecto, llegaremos un poco a la situación que está ahora en relación a la empresa china Sinopec y además, y por otra parte, otros intereses o cuál es la situación que se va dando respecto a las empresas y los intereses que pueden ser de China o internacionales en esta región. La siguiente. Bueno, partiremos por una parte. La idea del proyecto, como ya lo señalaba Augusto, inicialmente y desde lo local, se trataba de un proyecto que pretendía involucrar o relacionar a dos poblaciones que históricamente siempre habían tenido una relación, pero adicionalmente un vínculo local y un vínculo nacional de estas regiones que durante mucho tiempo y en realidad hasta ahora no están vinculadas a la región andina, no están vinculadas al oriente boliviano. Esa era la visión por la que planteaban los pobladores locales y la iniciativa local este proyecto, que fue consolidándose inicialmente con una idea manejada por la prefectura del departamento de La Paz, impulsada por ambas poblaciones y por los habitantes de la región, que planteaban un proyecto por la zona denominada La Isla, una zona que se alejaba del sector urbano de Rurrenabaque y San Buenaventura y que pretendía principalmente ese vínculo nacional e intentar un proceso de desarrollo local. Pero eso se daba en 98. Nos encontramos después que desde el 2006 y más ya hasta ahora, el proyecto recién, prácticamente 20 años después, empieza a moverse en el país. Entonces nos preguntamos por qué tarda 20 años una iniciativa local en llevarse adelante. Y bueno, la respuesta se da en procesos que se dan en el país. Por una parte, de las ideas de integración nacional se van consolidando, pero con otra idea, el comercio internacional, que es el IRSA. Un poco más adelante veremos qué significa específicamente esto. Entonces, todo lo que significa definido como prioridad nacional se prioriza solamente si tiene una razón de ser dentro de ese comercio internacional, dentro de la necesidad de recursos para el comercio internacional. Pero esos proyectos necesitan inversiones pronto. Es ahí donde participan las instituciones financieras internacionales, como el BID en este caso, y sin mayores avances o sin mayores análisis, llegamos pues precisamente a un proyecto en el que la idea ya no es esa por la isla alejada de la zona urbana de Rurrenabaque, sino por un proyecto que requiere el menor costo de inversión y que se lo realicen en el menor tiempo posible. Y por último, ¿qué significa ese menor costo de inversión? Minimizar las preocupaciones de la gente, minimizar los derechos a desarrollar la economía local, como ya lo habían hecho los pobladores de la región a partir del ecoturismo, minimizando los riesgos a la población que la respuesta nos dan los muertos de este inicio de año. Bueno, eso es la diferencia entre la concepción local y por qué se llevan adelante ahora los proyectos. El siguiente. Y volviendo nuevamente a lo que hablabas, al por qué, un poco entender qué es la Iniciativa para la Integración Regional Latinoamericana,
paso muy rápido. Pues precisamente no es nada más que una cartera de muchísimos proyectos, de una cartera de grandes inversiones que son negocios para muchos bancos, en los cuales el tema de integración, que como nos entendemos debería ser social, política, cultural, simplemente se simplifica a un término de infraestructura, de interconexión. Entonces se priorizan obras de infraestructura, transporte, comunicaciones, energía, y los marcos regulatorios para lo que va a circular, es decir, todas las normativas para facilitar el comercio. Esto significa una institucionalidad interestatal. ¿Cómo se desarrolla esta institucionalidad? Precisamente para eso está la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, que lo único que se va desarrollando a grandes pasos es precisamente COSIPLAN, que no es nada más que IRSA, que va desarrollando toda esta institucionalidad rápidamente, mientras que las otras dimensiones que tendrían que ver con la integración no se mueven. ¿Y qué significa? ¿Hacia dónde se dirige todo este gran proyecto de IRSA, en el cual el puente, un pequeño proyecto, es una expresión? Pues precisamente expansión del capital internacional, la creación, organización, incorporación de nuevos espacios, de nuevos territorios al comercio internacional y al comercio, al acceso a recursos naturales. ¿Podemos pasar? Bueno, y en este mapa lo que queremos expresar y mostrar, el punto central, el punto que está marcado con verde, que es Rurrenabaque y San Buenaventura, nos expresa lo que llega a ser el proyecto dentro de la importancia regional y la importancia para el IRSA. Por una parte, el proyecto es un vínculo de esas rutas del corredor norte que va desde La Paz, Yucumo, Rurrenabaque, Guayaramerí, Cobija, o sea, vamos desde el punto rojo, los siguientes puntos verdes hasta la frontera con Brasil. Pero también este proyecto es un vínculo de ese corredor norte a partir de Rurrenabaque, lo que se llamaría un ramal del corredor norte que va hacia Ixmiamas, Chivén y Cobija, y también con la perspectiva de vinculación hacia Brasil y hacia Perú. Entonces tenemos a partir del puente un tema que tiene que ver con regional, o con una situación regional, con una situación nacional y con un vínculo de diferentes vías. Por eso la importancia de este proyecto y por eso la importancia de la concepción que se pueda dar, desarrollo local, comercio internacional, hacia dónde se dirige. Por otra parte, no debemos olvidar que además de estos proyectos, en la región norte de La Paz hay otras iniciativas industriales vinculadas. En San Buenaventura tenemos el ingenio azucarero, adicionalmente todo el proceso de colonización vinculado al ingenio azucarero al norte y también el norte de La Paz, y por otra parte las inversiones en relación a infraestructura no están precisamente dirigidas a ese corredor norte que va a Riberalta y hacia Guayaramerí. En este momento, además del puente, tenemos ya el proceso de licitación de la carretera que va de San Buenaventura a Ixmiamas, un proceso de licitación que debió haber concluido en enero de este año con financiamiento del Banco Mundial, y en su segunda etapa de licitación, la primera fue declarada desierta porque se presentó una empresa china vinculada a petróleo y no a construcción de infraestructura, pero que desde el momento en que se cerró la etapa de licitación hasta ahora no conocemos a quién se adjudica el proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, pero este es el proyecto del BID y la ABC, a diferencia del proyecto que planteaba la población. Es un proyecto que, como lo ven en la primera foto, atraviesa Rurrenabaque
va por lo que sería la longitud más corta del río, y pueden ver en la foto de abajo, que se lo ve desde más lejos, marcado con puntos amarillos, cómo se acerca a la serranía, que es la zona de riesgo natural, pero también es la zona que es fuente de agua, que es área de protección del municipio, de ambos municipios. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué significan las acciones o cómo se realizaron las acciones del BID para llevar adelante el proyecto? Son muchos los temas de importancia que podríamos cuestionarlos desde el lado legal. Por una parte, se destinan recursos definidos con otro objetivo, es decir, había un objetivo de mantenimiento del tramo Santa Bárbara-Rurrenabaque a partir de un préstamo del BID. Los préstamos o los créditos internacionales son aprobados por ley de la República. Ese objetivo es cambiado en acuerdo interno entre ministra de Planificación y representante del BID en Bolivia, sin pasar por la Asamblea Legislativa. O sea, hay un acuerdo que vulnera una ley nacional. Por otra parte, se otorga la licencia ambiental con conocimiento amplio de rechazo de la población al proyecto, en un proceso muy cuestionado en términos de legalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se da este cuestionamiento? Porque se inicia el proceso de licenciamiento ambiental 3 veces para flexibilizar precisamente la norma, para simplificar la autorización, de tal manera que el último proceso, con los mismos documentos y con los mismos estudios de un año atrás, obtiene la licencia en un tiempo récord. Y obviamente estos estudios que demuestran esta flexibilización de la legislación ambiental evade gran parte de los impactos y riesgos naturales de la población. En realidad no hay ningún análisis de riesgos en términos naturales, en términos de lo que significa la construcción a partir de en medio de una población que tiene una dinámica económica particular en el país. Y además, y por otra parte, esta licencia ambiental ni siquiera incluye que se considere la relocalización de la población que va a ser afectada por, no me refiero exactamente al puente, sino los accesos, los caminos de acceso que atravesará la población. El rechazo de la población se mantiene de manera permanente, entonces es ahí donde viene desde instancias que no solamente son de las instituciones estatales, sino lo que nos llama la atención, como nunca antes visto, desde los propios representantes del BID en Bolivia, a la confrontación entre poblaciones, entre grupos sociales, entre departamentos. Se plantea por esta vez que es la población del BEDI que no desea el desarrollo de la paz, cuando la idea del proyecto precisamente había surgido de estas poblaciones donde las divisiones políticas no tenían ningún efecto, sino había una historia juntos. Y por último, se amenaza a la población de ser responsable de frenar el desarrollo del país, de frenar el desarrollo del norte de La Paz, de frenar el desarrollo del país con la posible pérdida de financiamiento. Esto nos llama la atención porque es un asunto repetido tanto por representantes del Banco Interamericano de Desarrollo como por las autoridades nacionales. Una amenaza que veremos más adelante cómo se consolida. La siguiente, por favor. Pero la población tiene una respuesta porque sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Y la respuesta de la población se da a partir de un proceso que significa haber trabajado por su propio desarrollo durante muchísimos años. ¿Qué significa eso? Organización. Hay instancias de la población, como el Comité Impulsor del Puente, como los representantes, los residentes de Rurrenabaque, en La Paz y en Santa Cruz, que se organizan frente a un proyecto que sienten que los va a afectar directamente. Se desarrolla un proceso de información, un proceso de articulación con otras organizaciones, entre esas Fogomare, y
En este proceso de información, bueno, hay todas unas acciones de cartas, votos resolutivos, intentos de diálogo con el gobierno que lamentablemente no prosperan. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que queda? Un mecanismo del propio banco que se llama el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID. Un mecanismo que existe en el banco y existe en el Banco Mundial, que es un proceso que tiene que ver con la sociedad civil y las organizaciones que reclaman al banco. Este reclamo pues llega a una primera fase dentro del mismo, que es la fase de consulta, un proceso muy largo, etapas muy pesadas, muy complicadas, pero que culmina en lo que podría ser un proceso, un momento interesante y que podría haber cambiado el rumbo del proyecto. Me refiero a un acuerdo el 6 de junio de 2012 donde participan el propio BID, los representantes del mecanismo, del MISI, el gobierno, las gobernaciones, las autoridades de ambos municipios, y se llega a un acuerdo en que se realicen nuevos estudios de alternativas de ubicación del puente y de los caminos de acceso, y también que la decisión final de cuál será el proyecto será hecha en consenso entre autoridades, financiadores, etc. Obviamente con participación, con presencia de las comunidades. Bueno, supuestamente se había avanzado bastante, pero el banco acuerda en ese momento retirarse del financiamiento. O sea, la amenaza de pérdida de financiamiento se consolida, y se consolida en un momento en que se había avanzado mucho, y el banco también decide retirarse de lo que es el seguimiento que le correspondería a un acuerdo firmado entre diferentes partes. Esto lleva a que la población local vaya a una siguiente instancia del propio mecanismo, del propio MISI, que es la fase de consulta y verificación de la observancia. Es un proceso muy largo que está actualmente en marcha, muy lento porque no tiene plazos al interior del banco, pero que tiene una claridad muy grande, que se responsabiliza al banco por los hechos que se dieron, por sus acciones en términos de financiamiento, por sus acciones en términos de vulneración de derechos económicos, sociales, humanos, y además por los efectos futuros que vaya a tener el proyecto, porque la participación del banco en un momento dado es considerada ahora, y se la consideró en realidad en todo momento, que lleva a la situación que estamos actualmente. Bueno, y continúa el rechazo al proyecto, continúa el reclamo y continúan las acciones. Continuamos. Entonces nos vemos en la situación actual y un panorama que podríamos verlo bastante interesante. Cómo una demanda, necesidad local y nacional se transforma con los años y con los intereses del comercio internacional y del acceso a recursos naturales en un proyecto del BID, con la participación de instancias nacionales, con ABC y con el gobierno, en un proyecto de interés internacional relacionado con el IRSA, y posteriormente con la retirada del BID estratégica, porque tiene que ver con el cuestionamiento al propio banco, nuevamente se convierte en un proyecto estatal. Un proyecto estatal en el cual con recursos del TGN se lo licita y se convierte en un negocio de empresas. En este caso, una empresa china, Sinopec, la única que se presenta a la licitación, a la que se le adjudica esta licitación, y además que tiene que ver, porque es evidente cuando vemos el contexto regional, con otras empresas. Tenemos la empresa CAMSE Ingeniería, que está a cargo del ingenio azucarero en San Buenaventura, y probablemente otras empresas chinas que entrarán en la misma región, que es el proyecto San Buenaventura y Siamas. Ya lo habíamos tenido. Entonces veremos qué significa Sinopec. ¿Por qué Sinopec entra a un proyecto de algo más de 16 millones de dólares en Bolivia? Tendrá que ver con este conglomerado, no de empresas, sino de grupos empresariales chinos, que son empresas estatales en la región. Bueno, veremos un poco qué es Sinopec. La siguiente.
Sinopec, como tal, el grupo empresarial, es la mayor empresa de exploración, refinación, comercialización, explotación de la República China. Es considerada la mayor empresa en el mundo por la revista Fortune, eso lo dice la misma página de la empresa. Y en Latinoamérica está presente en Brasil, Bolivia, Perú, Cuba, Ecuador, Colombia. ¿Y cómo está presente en Bolivia? Pues precisamente a partir de una de las empresas del grupo empresarial. Me refiero a Sinopec International Petroleum Service Corporation, que tiene su sede en el Ecuador, y que es esta empresa la que participa en Latinoamérica en la contratación de proyectos internacionales. Es este gran monstruo mundial que está interesado en un proyecto de 16 millones de dólares en Bolivia y que precisamente no es de actividad petrolera, pero es de infraestructura. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, y a partir de ver qué es lo que pasa con Sinopec, nos preguntamos qué hacen las empresas chinas en Bolivia. Y encontramos un interesante panorama. Precisamente la tenemos en los denominados sectores estratégicos: energía, transportes, energía, hidrocarburos, transportes, comunicaciones, y lo que significa el sector manufacturero e industrial. O sea, esta parte son los avances de una investigación en proceso, porque precisamente la información de las empresas chinas, de las inversiones chinas en Bolivia, y lo voy a mostrar más adelante, es un proceso muy difícil por la forma en cómo actúa. Y dentro del sector energía la vemos a Sinopec, la vemos actuando en el Chaco, la vemos con compromisos de inversiones en exploración en la cuenca del Madre de Dios, es decir, La Paz, Beni y Pando, y la vemos también ahora en un proyecto de infraestructura. En el sector transporte la tenemos en los proyectos de ferrocarril, no a Sinopec, pero otras empresas estatales chinas como esta, en los sectores de ferrocarriles, en construcción de carreteras, y también las tenemos en estudios de centrales hidroeléctricas. El sector de comunicaciones, ya creo que es conocido por todos, tenemos la parte del satélite, más los centros que estarían exactamente en el país para el funcionamiento del satélite. Y por último, el sector manufactura industrial lo hemos clasificado de esta manera porque están en minería, están en litio, están en diferentes áreas de minería, pero también están en provisión de maquinaria a diferentes empresas estatales, Cartopol, Paperbol o el Ingenio San Buenaventura. O sea, es muy amplio el rango en el que están las empresas chinas. La siguiente. Y vemos también cómo va el crecimiento y el papel de China en términos de la deuda externa de Bolivia. Bueno, en 2007 se condonó parte de la deuda China-Bolivia, y a partir de ese año empezamos a contraer nueva deuda y llega a estar colocada en un puesto bastante interesante. Es precisamente en el cuarto puesto de contratación de deuda externa. Significa el 9% de la deuda de Bolivia, está por encima de Brasil, por encima de Venezuela, y claro, es prácticamente la cuarta parte de la deuda que tenemos con la CAF. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cuál es la ruta para hacer los negocios en Bolivia? O sea, no solamente la contratación de Bolivia de créditos chinos, sino tenemos diferentes caminos que siguen las empresas. Y en realidad con el apoyo del gobierno chino, ¿no? Por una parte, las donaciones. Las donaciones son un área que realmente es muy difícil seguirla. Gran parte de ella significa maquinaria, equipamiento para el sector de defensa, y que en general no se establece
un proyecto definitivo, simplemente son donaciones, y como no pasan por aprobación del Poder Legislativo, simplemente son acuerdos de ministro a ministro, de ministro a gobierno, que no, y con un área estratégica que no necesariamente es de acceso público. Tenemos créditos preferenciales y intereses con proyecto definido, y un asunto que nos llama la atención porque ha sido muy novedosa en la relación China-Bolivia, con proyectos que se definirán después con las diferentes carteras de gobierno. Es decir, los acuerdos de financiamiento no tienen definido para qué, en muchos de los casos. Por otro lado, tenemos una cantidad de negociaciones y memorandos de intención en los cuales empresas o grupos empresariales empiezan a estudiar posibles negocios hacia futuro, como lo que podría ser el proyecto hidroeléctrico Rositas en Santa Cruz o el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza. Y por último, tenemos los procedimientos de contratación pública de Bolivia, o sea, las licitaciones, que significa recursos de diferentes fuentes. Muchos de ellos son con fuentes del Banco Central de Bolivia, que se ha ido convirtiendo a partir de las empresas estratégicas en un banco de crédito, situación que se lo hace solamente a partir de decretos que lo autorizan, porque no está en el papel del Banco Central. Pero toda estas modalidades responde a una política de la República Popular de China con Latinoamérica, una política que tiene que ver con el gran desarrollo económico que va teniendo este país a partir de dos aspectos. Uno es su gran desarrollo industrial, que no está destinado al consumo interno, está destinado precisamente a la exportación de manufacturas. Y es ahí la exportación de manufacturas la que requiere gran cantidad de recursos naturales. Y lo vemos en región, y vemos a China en regiones como el norte de La Paz. En este aspecto quiero destacar que la manera de actuar de la República China, pero sí tenemos algo bastante interesante. La siguiente, por favor. Esa deuda contratada se está desembolsando en este momento, y vamos teniendo un panorama muy interesante, que a partir del 2011 precisamente la transferencia neta de deuda de China hacia Bolivia tiene un crecimiento exponencial y que va por encima de absolutamente cualquier otro banco multilateral o de créditos binacionales. Pasamos al siguiente. Bueno, entonces aquí lo que quiero mostrar es cuál es lo que señala el presidente boliviano respecto a nuestra relación con China, la relación del país con China. Tenemos recursos naturales a flor de tierra como el litio, el hierro, el petróleo y otros, cuyo desarrollo necesita de inversiones. ¿Hablaríamos de inversión extranjera directa? ¿Hablaríamos de crédito de país? ¿O hablaríamos de otros mecanismos como el dinero resultado de nuestros recursos, es decir, el dinero del Banco Central? Entonces, son inversiones. ¿Cuál es la situación exacta de lo que significa el rol de las relaciones Bolivia-China? Pasamos a la siguiente. Y aquí nos planteamos en esta investigación en marcha principalmente más dudas que esperamos resolverlas en un corto plazo. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de venta de servicios. Es decir, se está explorando futuros negocios en Bolivia como energía o explotación de recursos naturales, hidrocarburos, minería, etc. Entonces, ¿son inversiones a futuro las que hace China o prestación de servicios en sí con recursos principalmente bolivianos y con deuda boliviana? Señaladas como representantes del imperialismo en relación a cuando tratamos con el Banco Chino, cuando tratamos
con la cooperación china. ¿Hay alguna diferencia en términos para el país para cambiar realmente y seguir la demanda de la Agenda de Octubre o la demanda de realmente el país de vinculación, de industrialización, de desarrollo? Son una serie de preguntas que nos iremos respondiendo y nos vamos respondiendo, pero quizás pueda ser un avance para muchos de ustedes todo este proceso de investigación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecerle a la expositora Silvia Molina, boliviana, investigadora y autora del libro. Hacerles de acuerdo.